Bienvenidos a este segundo episodio de Derecho y Sociedad. En el día de hoy estaremos conversando sobre el gobierno digital en Estonia y la República Dominicana. Hoy nos acompaña Mariel Durán, quien es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y se encuentra cursando maestría de las tecnologías de la información en Estonia. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿todo bien? Gracias, gracias por invitarme. Nada, buenos días para ti y buenas tardes para mí desde Estonia. Y Muchísimas nada, muy gracias. agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Mariel, en el día de hoy, como te mencionaba, vamos a estar hablando sobre el gobierno digital. Ujú. Eh, de una vez me gustaría comenzar eh, particularmente con el caso de Estonia, el cual es uno de los países que se encuentra más digitalizado a nivel de gobierno y que una noticia reciente es que cuenta con una primera ministra y el primer presidente, único país en el mundo que ambas son mujeres. Entonces, respecto al gobierno digital, me gustaría saber cómo se produce la digitalización en Estonia. Bien, una pregunta bastante interesante y antes de contestar, les comparto aquí un poco la imagen de dónde está Estonia, que era la pregunta que siempre me hacían cuando yo decía que venía para acá a estudiar. Este pequeño país que ustedes ven ahí, Estonia, hace frontera con Rusia. Al norte tiene a Finlandia y al sur tiene a Latvia. Y Estonia, ¿cómo se produce la digitalización en Estonia? Pues prácticamente Estonia se perdió su independencia a inicio del siglo XX. Empezó a formar parte de la Unión Soviética, no porque querían, pero porque los obligaron. Y bueno, el punto es que ellos retoman su independencia para el 1990. Entonces, cuando se independizan, se dan cuenta que tienen un territorio relativamente, no extra grande, pero tampoco es pequeño, pero sí tienen una población que es muy pequeña. Ahora mismo Estonia tiene una población de 1.3 millones de personas aproximadamente. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, nosotros somos pocos, no tenemos como el recurso humano necesario, ni tampoco los recursos económicos para ofrecer todos los servicios, un servicio público como decente y que pudiera satisfacer las necesidades de la población. Entonces, a raíz de eso, deciden, bueno, creo que la mejor opción es digitalizarnos. Creo que también la influencia de países como Finlandia, que también ha sido uno de esas potencias que desde un inicio han apostado por la digitalización. Y creo que otro factor fue que cuando formaban parte de la Unión Soviética, Tallinn, que es la capital de Estonia, era la sede vamos a decir, de la rama de cibernética. Vamos a decir, había un instituto de cibernética de la Unión Soviética que ya estaba sentado ahí, o sea que había un poco había personal, o sea, personas con conocimiento ya de tecnología, un poco para esa época. Y bueno, como que todos estos factores confluyeron para que los estonios decidieran apostar por la digitalización para ofrecer los servicios públicos. Y una pregunta, a tu entender, ¿cuáles son los principales pilares sobre los cuales se sustenta la digitalización en Estonia? Los pilares sobre los cuales sustenta la digitalización en Estonia. Bueno, lo primero es la identidad digital. Obviamente, para tú acceder a un servicio público, ya sea en físico, eh, la razón por la que necesariamente tú tienes que ir o tiene que ir un abogado apoderado es porque la institución pública tiene que saber que efectivamente eres tú el ciudadano que está solicitando el servicio. Entonces, por eso uno de los pilares principales fue que todos los estonios tengan una identificación que les permita identificarse, valga la redundancia, digitalmente. Ya desde el 2002, toda tarjeta de identidad y tarjeta de residencia viene con un chip, creo que yo puedo enseñar un poco el mío, si lo encuentro, en el que tú puedes conectarte por medio de un lector de tarjetas y identificarte en cualquier portal o institución pública. Entonces, quita el ejemplo de la mía, quita como el chip. Entonces, ¿cuál fue el segundo pilar?
pues hay un sistema que es como las venas, vamos a decir, del sector público, que es el X-Road. ¿Y qué es el X-Road? Es como, ellos lo llaman como una autopista de datos. Es una infraestructura de código abierto que permite, que es sobre lo cual las instituciones públicas transmiten información entre ellas. ¿Qué fue lo que pensaron en Estonia? Nosotros no podemos tener una base de datos central que te contenga toda la información de todos los servicios públicos, porque por un tema también de seguridad. Si tú tienes toda la información en una misma base de datos, todos los hackers de la bolita van a querer y Sí. van a intentar atacar a ese punto. Y bueno, y tú Ahí se tratas... pierde toda tu información. Sí, entonces mejor tenerlo de una manera distribuida. Y eso es lo que ellos han hecho. O sea, cada institución pública tiene su propia base de datos y lo que han hecho es crear como esta infraestructura a través de la cual la información sí se puede transmitir sin ningún problema. Es un poco como para garantizar la interoperabilidad entre las distintas entre los distintos bases de datos que tienen cada una de las instituciones públicas. Entonces, tú como institución pública, vamos a decir el Ministerio de Salud, o qué sé yo, o la policía, tienen su propia base de datos en su sede, pero la información entre ambas instituciones se pueden intercambiar a través del X-Road. Lo único que tienen que garantizar es que cada base de datos, cada sistema que utilicen ahí, cada software, pues garantice esa interoperabilidad. Y el tercer pilar, que creo que lo mencioné un poco, es la ciberseguridad. Obviamente, si tú no es que la tecnología está ajena a ataques ni a debilidades, precisamente hay, sabemos y hemos escuchado en los últimos años de ataques en el mundo cibernético y es necesario que tú tomes en cuenta eso a la hora de tú decidir tener un gobierno digital, porque eso es un riesgo que hay que solventar. De hecho, Estonia es uno de los países que ha sufrido uno de los ataques cibernéticos más fuertes, que fue... La historia es un poco shady, no se sabe con seguridad quién fue que causó el ataque, todo el mundo sabe que fue Rusia, pero nadie sabe que fue Rusia. En el 2007 había un tema político sobre una decisión de mover como una estatua en Tallinn que representaba algo de los rusos. Aquí tengo que poner un paréntesis para decir que aquí en Estonia hay una alta población, un alto porcentaje de la población que es rusa. El tema es que había un debate sobre eso y casualmente como el día de la decisión, no me sé la historia completamente con toda seguridad, hubo un ataque cibernético en el que prácticamente se cayeron los servicios, bueno, no fueron todos los servicios, fue como hubo un ataque cibernético y a partir de ahí no se dieron cuenta a partir de ahí, pero sí pudieron resolver, pudieron reaccionar con mayor facilidad, pudieron garantizar que sus servidores siguieran funcionando. No fue Es inevitable. Sí, no fue que nadie tuvo acceso a ninguna información, lo que fue un ataque que se llama, no me acuerdo ahora mismo el término, es DOS, pero esas son las siglas. Y es cuando hacen como, si tú tienes una página de internet y alguien quiere hacer que tu página se caiga, tú lo que haces es que hace muchos requests, o sea, como si muchísimas computadoras estuvieran solicitándole la misma información a la Es como un página. sobreataque, o sea, una sobrecarga de la página. Es como una sobrecarga de la página, entonces cuando tú la llenas de solicitudes, pues llega un momento en que nadie puede utilizarla porque está como llena. Entonces, eso fue lo que sucedió, no fue que nadie tuvo acceso a ninguna información, o sea que al final se mantuvo, vamos a decir, que la integridad del sistema, pero que a raíz de eso también como que han apostado mucho más en tener, o sea, en invertir en tecnología que garantice la seguridad. Exacto, se han implementado nuevas medidas para garantizar la seguridad de la información que ya tienen. Y una pregunta, ¿cómo es el manejo de la información digital por parte de la administración? ¿Cualquier persona o un tercero puede acceder o solicitar tu información? ¿Entre instituciones se puede transferir información de los usuarios? Mira, aquí quiero decir que tal vez no lo mencioné antes, pero vamos a decir que hay ciertos principios sobre los cuales se ha basado la digitalización en Estonia, y uno de ellos es la de conferir
vamos a decir, otorgarle la propiedad o conferir legalmente la propiedad de los datos personales a cada ciudadano, al respectivo ciudadano. Entonces, ¿qué significa eso? Que las instituciones públicas solamente procesan esos datos que son propiedad del ciudadano y solamente lo hacen bajo su explícito consentimiento. O sea, no es que las instituciones públicas pueden, obviamente hay tal vez algunas excepciones que lo dice explícitamente la ley, pero la regla es que el tratamiento de los datos de cada individuo tiene que ser transparente, tú tienes que conseguir el consentimiento de los individuos. Si una institución pública quiere solicitar, por ejemplo, la policía quiere solicitar información de tu registro de salud o algo así, no es como que ellos pueden solicitarla directamente sin tu consentimiento, tienen que consentir. En todo caso, también los ciudadanos incluso tienen la manera de observar qué instituciones han solicitado qué información a cualquier otra institución. O sea, yo puedo en una página Queda un web, récord. en una página web tú puedes ver que, no sé, el registro civil, que, no sé, que mi universidad revisó esta información del registro civil mío que dice, no sé, mi dirección. Y esa es como maneras de otorgar el control al ciudadano de que sea él, de que él tenga conocimiento siempre de cómo se están utilizando esa información y bueno, y que puede exigir en caso de que él no haya autorizado ese tipo de transmisión de información. Ok, es decir, que queda un récord de esa información que es solicitada y tú sabes quién la solicitó o a quién se la solicitó. Sí, Y así una es. pregunta, mira, uno de los principios que, por ejemplo, establece la Ley de Orgánica de la Administración Pública de la República Dominicana, Ley 247-2, es el principio de coordinación y establece que la administración del Estado Social hace necesario que la estructura, competencia y funcionamiento burocrático respondan a las deficiencias, transparencia, participación y coordinación. Muchas veces el principio de coordinación, un principio que es criticado acá debido a que las instituciones no siempre se coordinan entre sí y te solicitan una misma información varias veces, una misma institución te solicita la información varias veces y entre instituciones no se transfieren información. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En Estonia, ¿es posible que una institución te solicite varias veces la misma información? Pues la respuesta es que no, porque otro de los principios, aparte del que les comenté, de que cada un ciudadano tiene la titularidad de sus datos, cuando ellos estaban diseñando cómo iba a ser esta digitalización, otro de los principios que quisieron establecer fue el principio de solo una vez. ¿Y eso qué significaba? Que ninguna institución, o sea, todos los datos que estén recopilados sobre un individuo solamente se puede recopilar una sola vez por una institución específica y otra institución no te puede pedir esa misma información si ya está sentada en otra base de datos. Entonces, por ejemplo, si ya en el registro civil sale mi dirección, mi dirección, entonces ninguna otra institución pública puede, o sea, me tiene que requerir a mí de otra vez volver a solicitar esa misma dirección ya porque ya está sentada en una base de datos. Eso también tiene otra función, aparte de hacerlo más como fácil para el ciudadano, para que tú no tengas que estar Eficiencia. más eficiente, no tienes que estar a cada rato llevando la misma información de un sitio a otro. Es también un tema de duplicidad y para no tener una duplicidad de informaciones que eso podría acarrear como errores, como ha sucedido, o sea que tal vez escriben la dirección distinta en otra base de datos, después tú tienes una convergencia o un choque. Entonces, eso también creo que va relacionado con el X-Road, porque como ya tienen esas venas por la cual se transmite toda la información al instante, o sea, ya tú no necesitas, es como, es hasta contraproducente que tú pierdas tiempo solicitando información que ya está en otro sitio, que tú lo puedes, vamos a decir, jalar de otra institución. Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, yo voy a llenar un formulario en línea a través de un servicio digital, me imagino entonces que ya la información que yo he agregado anteriormente ya viene preprocesada, ya viene preestablecida. Sí, viene asociada sobre todo cada quien tiene un número, vamos a decir que el número de la cédula que tenemos nosotros allá en República Dominicana, ese número de identificación personal, está como vinculado a ese número. Entonces ya si hay cierta información que te van a solicitar, prácticamente, vamos a decir que el formulario lo único que te podría preguntar es cosas que no están en ningún otro sitio. Ok.
porque ya desde el momento en que tú diste tu código de identificación, es como que va a vincular toda esa información que necesita para darte el servicio que tú estás solicitando. Mira, en los últimos años, en la República Dominicana se ha hecho un trabajo para tratar de digitalizar muchos de los servicios que son ofrecidos a los ciudadanos. Ya podemos tener certificado de buena conducta a través del Internet, podemos realizar algunos solicitudes de certificaciones a través del Internet, e inclusive con el tema de la pandemia, el Poder Judicial ha habilitado un sistema en el cual tú puedes depositar los documentos y las certificaciones, que no siempre es muy eficiente, pero es un avance en comparación con lo que teníamos. En Estonia, ¿cuál es el porcentaje que tienen de servicios digitales en comparación con los servicios que solo se pueden solicitar en físico, de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno? Sí, mira, aquí ellos se jactan de decir que el 99% de los servicios públicos se pueden solicitar en línea. Y creo que es interesante hablar también de cuál es ese 1% que no se puede solicitar en línea y el servicio que no se puede solicitar en línea todavía, como dicen, es el matrimonio y el divorcio. Son los trámites, son los únicos trámites que se tienen que hacer o sea, que lo tiene que observar un notario, sobre todo para garantizar, vamos a decir, que no exista o sea, que no exista coacción, sobre todo para, vamos a decir, una decisión que implica muchas consecuencias legales. Entonces, ese servicio, ese trámite todavía en Estonia sigue siendo físico. Ahora bien, creo que es interesante hablar aquí de que sí, ellos han alcanzado ese 99% de los servicios públicos digitalmente, pero les voy a compartir un poco esta línea del tiempo, un poco la línea cronológica de cómo ellos han ido a lo largo de los años. No fue como que fue de un día para otro que se empezaron a digitalizar, que se digitalizaron todos los servicios, sino que ha sido algo paulatino. Aquí, por ejemplo, vemos al inicio del 2000 algunos servicios como lo de la Agencia Tributaria Electrónica, el Exroad se lanzó como en el 2001, como les comenté anteriormente, la firma digital y la tarjeta de identificación desde el 2002. Aquí, bueno, no les voy a mencionar como todos los servicios que hay, pero por ejemplo desde 2005 se puede votar por internet en Estonia. Tienen un sistema de justicia digital desde el 2006, sistema sanitario electrónico del 2008, en fin, aquí se pueden ver que hay muchos servicios que se han ido, que están completamente digitalizados, obviamente a lo largo del tiempo, no de un día para otro. Y aparte, mencionar que creo que eso está muy relacionado también con otro principio que fue de los que ellos delimitaron a la hora de empezar a digitalizar, y es el de digital por defecto. Y con eso ellos lo que querían hacer era que las instituciones públicas, cada vez que iban a ofrecer un servicio, tenían que ofrecer también una versión digital por defecto. Y entonces aunque inicialmente la gente también estaba más acostumbrada a hacerlo en físico, como ya todas las instituciones tenían que ofrecerte tanto físico como digital, pues paulatinamente tú fuiste garantizando que las personas pues vieran que era mucho más sencillo hacer el trámite por la vía digital. Y También una que... pregunta, perdón. Uh-huh. En tu experiencia, ¿es eficiente realizar algún servicio por vía digital? ¿Te responden con suficiente tiempo o sea, te responden en un tiempo razonable o se toman su tiempo para responder? Yo creo que todo dependerá del servicio, pero prácticamente casi todos los servicios son, literalmente, muchos de ellos son muy automáticos. Sobre todo cuando es solicitar información de alguna base de datos que sea tuya, alguna certificación, todo ese tipo de cosas se pueden realizar prácticamente al instante porque no hay, como todo está digitalizado, si tú necesitas una certificación, no sé, yo no lo he solicitado porque no he tenido la necesidad, pero vamos por un ejemplo, qué sé yo, que tal vez sea vinculante para República Dominicana, un acta de nacimiento emitida de una institución pública, tú la solicitas online, te va a salir automáticamente porque esa información ya está asentada. Esto Y resolvería mucho problema acá.
Y al instante lo que sucede es que esa institución pública tiene una firma digital, también un sello digital, que tiene el reconocimiento, validez jurídica igual que si fuera un sello. No hay que legalizar el acta. No hay que legalizar el acta. Y eso es al instante. Es al instante. Y generalmente lo que te es hasta más barato, porque lo que hacen es que cuando tienen que hacer algo así en físico, te cobran algo extra por el tema de que tú tienes que imprimir un papel o lo que sea. O sea que te conviene mucho más hacer el tema digital, por la Una rapidez, pregunta. porque es más barato. O sea, es un palo porque adicional de que, o sea, es más barato que hacerlo en físico. O sea, que la persona es un incentivo para que lo haga por la vía digital. Uh-huh. Tú sabes que en estos últimos años se ha hablado sobre el blockchain. ¿Qué rol Uh-huh. juega el blockchain en la digitalización de los servicios de la información? Pues es muy interesante porque yo creo que todo el mundo tiene como una idea de qué es blockchain o una idea que está muy relacionada con las criptomonedas sobre todo. Pero aquí blockchain para lo que se ha utilizado es sobre todo en materia de ciberseguridad. ¿Y qué es lo que han hecho? El blockchain es muy bueno porque una vez que tú asientas información, es imposible volver a modificar esa información. O sea que te garantiza ese como integridad de los datos que tú asientas en cualquier sitio digitalmente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por el otro lado, es malo tú guardar datos personales en blockchain porque o sea, tenemos el mismo problema. Si yo necesito modificar una información, esa información técnicamente nunca va a ser modificada, sino que siempre va a estar el registro de que eso se registró ahí. Entonces, ¿para qué lo utilizan en Estonia? Estonia decidió utilizarlo como una manera de tú garantizar eso mismo, la integridad de sus datos. ¿Y cómo lo hacen? Es como una capa que está encima de ciertas bases de datos, no de todas, que lo que hace es que es como un log, hace un registro de cada vez que alguien accede a esa base de datos, cada vez que alguien hace cualquier tipo de modificación. Eh, y con ese log es más fácil entonces tú identificar cuando hay algún tipo de intento de alguien externo o cuando, o sea, si existió ese tipo de modificación, bueno, en qué momento sucedió en específico, te queda registrado en esa blockchain que al final después no se va a poder modificar. Entonces, ese tipo, eso se utiliza, no en todas las bases de datos, obviamente, se utiliza, por ejemplo, en el servicio de salud, de sanidad electrónica, el registro porque hay un registro de las situaciones de salud de todos los ciudadanos de Estonia. Entonces, ese registro, como es muy importante que esa información se mantenga sumamente íntegra, porque eso puede tener muchas consecuencias negativas para hasta la vida de la persona, se utiliza ese blockchain ahí para verificar que no exista ningún acceso no autorizado, ninguna modificación no autorizada. También se utiliza, por ejemplo, en el registro mercantil o en el registro de las empresas en Estonia. También en el juzgado, en lo que se llama el juzgado electrónico o la justicia digital, el sistema de información judicial. Bueno, pues toda esa información también, como tiene consecuencias jurídicas bastante importantes, se tienen esa tecnología blockchain para garantizar también la seguridad de esos datos que son tan esenciales, de manera tal que ningún ciberataque, por ejemplo, pueda modificar la titularidad de un edificio, de un apartamento, de una vivienda, o también o que te cambie que tú estabas casado y de repente alguien modificó el registro judicial y ahora tú estás soltero. O sea, eso es lo que está tratando de evitar aquí el uso de la tecnología blockchain. O sea, en definitiva, se utiliza el blockchain no como una herramienta en sí final, sino como un medio para la protección de la información. Uh -huh. Sí, no es un medio para guardar la información per se, sino Exacto. para garantizar un poco tanto la integridad como la seguridad de esa información. Es como para evitar que tú puedas hacer algún tipo de cambio sin que nadie se dé cuenta. Eso es lo que está tratando de evitar. ¿Sabes? Como todos esos accesos están guardados en blockchain, no es como que alguien puede cambiar algo y que nadie se dé cuenta. Y una pregunta, ¿entiendes que la confianza en la tecnología juega un rol importante al momento de digitalizar los servicios? Evidentemente, yo creo también, y es un ejemplo clave
lo que sucedió en República Dominicana a raíz del tema del COVID y traigo el ejemplo de los servicios judiciales, que generó mucha desconfianza, sobre todo, creo que desde mi opinión, de la falta también de educación y de que la gente comprenda cómo funciona la tecnología. Si tú no sabes cómo funciona la tecnología, y también hemos visto muchas películas de hacker y del Matrix, y que una persona en una computadora puede simple y llanamente entrar y modificar todo, pues vamos a decir, falta un poco de educación, más una idea tal vez preconcebida errónea de cómo funciona la tecnología, hace que la gente tenga una desconfianza en su uso. Otro ejemplo también de República Dominicana es que, a pesar de que nosotros tenemos una ley de firma digital y de documentación electrónica desde el 2002, allá todavía nadie o casi nadie utiliza la firma digital, sino que ha sido sumamente reciente. Que desde existe una intención desde el servicio público de firmar los temas digitalmente, como la Procuraduría. Entonces, creo que la confianza en la tecnología es un rol fundamental para a la hora de tú ofrecer un servicio público, sobre todo porque al final estamos relacionados con la confianza que tiene que tener el ciudadano de la administración pública. Si tú Exacto. desconfías de cómo se están haciendo las cosas, pues entonces eso también, tú vas a desconfiar también de la administración pública, y viceversa pasa lo mismo. Si tú desconfías de la administración pública, que luego te van a saltar con que van a hacer cosas digitales y tú no entiendes cómo funciona, también va a hacer que tú desconfíes en la tecnología. Ok. Y tú que o sea, has experimentado en ambas naciones la utilización de servicios digitales, ¿cuáles son tus recomendaciones o cuáles son los elementos que tú entiendes que se deben tener en cuenta a la hora de implementar un gobierno electrónico? Bueno, un poco alineado a lo que mencionaba anteriormente, yo creo que una de las primeras cosas es la educación. Hay que hay un tema obviamente, si tú vas a ofrecer un servicio público de manera digital y las personas desconocen de cómo funciona la tecnología, no tienen ni idea de cómo funciona, o también hasta cosas más prácticas, o sea, si hay personas que todavía no saben utilizar una computadora o no saben acceder a internet, entonces ya tú tienes a ciertas personas que están quedando hasta excluidas del propio servicio, aunque tú lo ofrezcas físicamente, pero que no se están beneficiando de eso que tú estás tratando de implementar en el país. O sea que la educación me parece que es uno de los primeros pasos, de las primeras cosas que se deberían fomentar. Yo lo que sí pienso también es que, tal vez gracias a este tema del COVID, si algo positivo se puede sacar, es que creo que las mismas personas han analizado el beneficio, o vamos a decir, han desarrollado confianza en la tecnología a la fuerza, porque todos tuvimos que ir a trabajar desde casa, todos empezamos, mucha gente empezó a hacer compras del supermercado de manera digital. Vamos a decir que los servicios públicos, muchos se tuvieron que empezar a hacer digitalmente, la DGI tuvo que cambiar muchas cosas para que se hagan digital. O sea que un poco como a la fuerza se ha tenido que, se nos ha metido un poco en la cabeza. Sí, Igual sí por- es posible. sí, Igual sí porque es. Ujú, acá nos da, o sea, aquí yo siento que no estábamos preparados para estar totalmente digital como estamos ahora, sin embargo, debido a la pandemia, fue ujú. como un acelerador para que estableciéramos otro tipo de sistema digital, porque precisamente para evitar el contacto físico con las personas. Mm. Y entonces, otra cosa que yo diría, creo que también se ha notado a lo largo de esta conversación, lo importante que es tener, vamos a decir, unos principios. O sea, eh, le- para mí algo que yo admiro mucho de cómo Estonia ha hecho el proceso es que ellos no fue que pusieron una serie como de órdenes como súper estrictas de cómo debía de ser la digitalización. Ellos ellos como que hicieron un balance entre qué tú quieres, pero también ser flexible, ser lo suficientemente flexible como para que cada una de las instituciones se puedan ir desarrollando por sí mismas. Eh, entonces, creo que establecer como unos principios que sean la base, como a la que todo el mundo, como que todo el entramado de la administración pública esté dirigido a, es muy importante, y también da más transparencia y confianza desde la perspectiva del ciudadano, que sabe cuáles cosas son las que se van a tratar de respetar
y más o menos hacia dónde o cuál es la intención con la que se quiere realizar el proceso de digitalización. Número 3, creo que sería, hay que invertir en infraestructura. Hay unos temas también, todo tiene que ser un poco de manera paulatina, por eso tiene que haber unos principios, también tiene que haber un poco un plan de cómo se van a hacer las cosas, porque, vamos a decir, ahora ya en República Dominicana, cuando todos tuvimos que quedarnos en casa, que empezamos a utilizar la computadora y el Internet, y todo el mundo se conectaba por Internet, todos sabemos que el Internet fue una de las primeras cosas que empezó a fallar. Que si el internet estaba muy lento, que hay sitios, zona, por lo menos ya donde yo vivía, no había fibra óptica, eso significaba que el internet era imposible hacer una llamada en Zoom o una reunión. Fue un problema y creo que es una realidad también en República Dominicana que no existe una infraestructura a nivel nacional que, Y que sea lo suficientemente potente para aguantar, por ejemplo, que todos los servicios se realicen de manera digital, o que por lo menos se pueda ofrecer un mismo servicio, pero en todo el territorio. Y una ya, pues, pregunta, dime. disculpa por interrumpirte. Tú mencionabas el tema del Internet. La gran pregunta es, ¿el Internet es público en Estonia? El Internet, o sea, es público. Sí, no, o sea, aquí han comentado mucho el tema de que donde sea que tú vayas te puedas encontrar internet, sobre todo si tú vas a sitios públicos, cafés, restaurantes, etcétera, plazas, hay mucho wifi público. Pero obviamente no es que hay internet en todos lados gratis para todo el mundo. O sea, yo también tengo mi internet de mi celular, por ejemplo. Lo que sí es interesante es que aquí tú puedes estar en el medio del bosque y tú tienes acceso a internet 4G. No importa en qué parte del país, ellos se han encargado de que exista una infraestructura para que tu internet, donde sea que tú estés, en el medio del bosque o en el medio de la ciudad, te funcione perfectamente. Entonces, sí es una manera de, o sea, técnicamente están garantizándote un internet de calidad y sobre todo para tu poder beneficiarte de todos los servicios que están digitalmente. Pero tampoco han llegado al tema de que yo no tengo que pagar por el internet, o sea, que sea en mi celular o en cualquier sitio. Ok. Entonces, retomando un poco la pregunta anterior sobre cuáles eran mis recomendaciones, una última recomendación que yo podría agregar aquí, aunque creo que obviamente hay mucha tela por donde cortar en cuanto a digitalización y gobierno digital, es algo que yo vi muy interesante aquí en Estonia, es que los ministerios, cada uno de los ministerios tiene un departamento especializado en Derecho a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y lo que hacen ahí es que, o sea, como están cada uno de sus ministerios, ahí en ese departamento hay personas que conocen tanto de la materia importante de ese ministerio, vamos a decir si es agricultura, del Ministerio de Agricultura, y si es de justicia, pero que a la vez poseen conocimiento técnico sobre las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y qué tú haces con eso? Bueno, porque se dieron cuenta que anteriormente, y aquí es bueno agregar que Estonia no ha hecho todo esto, o sea, todas las iniciativas de digitalización no es que las han creado. Toda la tecnología no la creó el gobierno. Ellos se dieron cuenta que iban a necesitar la participación del sector privado para el desarrollo de muchas infraestructuras. Entonces, al momento de tú licitar o publicar que tú necesitabas la creación de algún sistema digital, lo que pasaba es que tú tenías un desbalance de información. Las empresas privadas tecnológicas tienen conocimiento sobre la tecnología, que es una herramienta, y luego tú tenías las personas que eran expertas en agricultura, en derecho, etcétera, que tenían una idea de lo que querían y de las necesidades que tiene ese sector, pero que obviamente no sabe cómo la tecnología funciona y está un poco sujeto a ver si poner esas dos cosas en conjunto a veces no es tan sencillo, porque la tecnología tiene sus limitaciones, tiene su manera de cómo funciona. Y entonces cuando tú lo mezclas con algo que tú estás pidiendo, no, tal vez te den el mismo resultado, pero el proceso detrás igual no te garantiza lo que tú realmente quieres garantizar. Por ejemplo, a nivel del sistema judicial, igual lo que se quería con el sistema que había en República Dominicana es que obviamente las personas pudieran hacer
las solicitudes desde su casa. Y técnicamente el sistema un poco tapa eso, como que tú haces la solicitud por ahí, pero hay muchas cosas de por medio que quedan un poco en el aire. O sea, cómo tú ibas a garantizar que un documento que te dieran ahí digitalmente te lo fueran a recibir, por ejemplo, a nivel judicial, en el tribunal, cuando tú lo depositaras, si no tienen un manejo del tema de la firma digital y de la certificación digital. Una serie de detalles que igual un poco transmiten esa falta como de comunicación y de cómo nosotros podemos lograr que el servicio sea lo más eficiente posible con las herramientas que se tienen. Entonces, yo encontré eso muy interesante de aquí de Estonia, que creo que debería desarrollarse más en República Dominicana, igual en el Poder Judicial. Necesitamos más expertos también en derecho de las tecnologías de la información. Y ya, creo que esa sería mi última recomendación. Te podría decir muchísimas otras cosas, pero creo que la vamos a combinar aquí para que no sea muy largo. Mariel, yo creo que en el día de hoy esta conversación ha sido de demasiado provecho, ha sido fructífera. He aprendido muchísimo que no sabía, que de verdad cuando te oigo veo que sí, que al analizarlo hay cosas que sí que tienen validez y es bueno verificar, siempre ver la experiencia de otros países para ver y guiarnos de cómo lo podríamos hacer mejor o cómo lo podríamos implementar. Sin embargo, hay una última pregunta y es algo que lo mencionábamos al principio de este segmento y es el tema de que Estonia es el único país en el mundo con una presidenta y primer ministro mujer. Y esto es una noticia reciente. Y yo quisiera saber cuál es tu percepción o cuál es la percepción de Estonia con relación a este hecho. Bueno, antes de contestar, yo voy a compartir la noticia porque me parece muy, muy chulo. Sí, recientemente Estonia se convirtió en el primer país cuyos 2 líderes máximos son mujeres. Y mi percepción de cómo ha sido recibido en Estonia, yo creo que es muy interesante porque Estonia tiene una mayoría de mujeres. O sea, yo creo que un porcentaje de 6 y 4, 6 mujeres por cada 4 hombres o hasta más. Y era súper, o sea, me parecía, al inicio yo pensaba de que, wow, no pensé que esta iba a ser la situación de que ahora fuera la primera vez, por esa situación de que técnicamente aquí hay más mujeres que hombres. Pero resulta que con todo y todo, con toda la mayoría de mujeres, aquí hay una discrepancia, vamos a decir, todavía existe una brecha de género, una de las peores brechas de género que hay en toda Europa. Y, y a partir de esa noticia fue que me enteré como de esa situación, por lo que entiendo que la recepción de Estonia tiene que ser de bastante como, ¿sabes? Como felicidad y como del hecho de que tal vez se está dando todavía más pasos para disminuir esa brecha de género. Por ejemplo, el tema de discrepancia salarial, de posiciones de posiciones de alto rango en las distintas instituciones del gobierno y también a nivel privado, como que te da más esperanza, te da la sensación de que sí, ya están avanzando para disminuir esa brecha. Y lo veo muy positivo, creo que también ha sido muy inspirador para el resto del mundo. Y a mí me encanta estar aquí durante esta época como de tanto como júbilo. Y bueno, María, de verdad, para mí es un placer haber tenido esta conversación contigo. Creo que es de bastante provecho. Creo que todas las personas que están escuchando algo han aprendido nuevo en el día de hoy. Y de verdad que es un placer tenerte y esperamos contar contigo nuevamente en algunos nuevos de los próximos proyectos. Porque créeme que de verdad que es muy interesante el tema del gobierno digital, de la tecnología, la información. Es algo que está en boga, que es de último modelo, que es actual y que va a seguir desarrollándose en el transcurso de los años porque hacia allá vamos todos, hacia la digitalización. Y nada, muchísimas gracias, Mariel, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Rafael, por invitarme y cuenta conmigo para hablar de lo que sea. Yo creo que se nota que a mí me encanta esto porque hablo mucho, pero Eres apasionado. sí, me emociona demasiado estos temas. Yo muy feliz de, no sé, aportar un granito de arena más a que
a ese proceso de que yo sé que nosotros en República Dominicana estamos siguiendo también. Y nada, un placer hablar contigo y espero que se pueda repetir. Bye bye. Bye.